Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy el Parlamento Europeo reconoció como presidente electo de Venezuela a don Edmundo González Urrutia, algo que no se ha atrevido a hacer todavía el gobierno socialista del Reino de España. Open the vote. I close the vote. And it is adopted. Es una muy buena noticia. El Parlamento Europeo le recuerda a don Edmundo que es el presidente electo de Venezuela. Algo que él, en la carta que no debió firmarle a Jorge Rodríguez, decía que no iba a ejercer, ¿no? Una representación, un cargo que no iba a ejercer. Don Edmundo agradeció al Parlamento Europeo desde su despacho en Madrid, donde ahora reside, y dijo apropiadamente que los venezolanos quieren vivir en libertad y también como viven los europeos. ¿Por qué no? A los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo: vivir en libertad y democracia bajo un Estado de Derecho. Y es perfectamente posible, y además poseen una riqueza inenarrable. Venezuela debería ser no solo el país más libre, sino el país más próspero de América. Y así les va, por culpa de los ladrones chavistas. Don Edmundo agradeció a los parlamentarios europeos por esa firme postura contra la dictadura ladrona de Venezuela. También quiero reconocer y agradecer a las representaciones diplomáticas europeas por su firme respuesta a persecuciones, arbitrariedades y a la violación de los derechos políticos más elementales, así como agradecer la acogida a mi temporaria salida del país. Y quisiera subrayarlo con toda fuerza, con que me sienta capaz de decirlo: mi temporaria salida. Es muy bueno que diga, y lo dice por primera vez desde que se fue de Venezuela, que es una salida temporaria, no definitiva. Es muy bueno, ¿no? Porque no es lo que daba a entender en la carta que le firmó a Jorge Rodríguez. Decía: mi actividad pública será limitada y no voy a ejercer formal ni informalmente ninguna representación de poderes públicos venezolanos. Ahora sugiere, como corresponde, por supuesto, ¿no? Es el presidente electo. Tiene que juramentarse el 10 de enero, que va a regresar, que quiere regresar, a pesar, dice, de las presiones que han sido inimaginables. Obligado a salir de mi país a causa de presiones inenarrables y de amenazas extremas como millones de venezolanos, estoy aquí ante todos ustedes, honradamente convertido en gestor en cuantas acciones y diligencias diplomáticas puedan verse a nuestro alcance al más alto nivel para motorizar la solidaridad con la causa democrática venezolana. Todavía desde su llegada a Madrid no ha dado una entrevista uno a uno. De momento se ve que está más cómodo leyendo pronunciamientos que él mismo escribe. Hoy desde el Partido Popular, gran aliado de la oposición democrática venezolana y del presidente electo, el señor Núñez Feijóo se escandalizó de que cuando Edmundo estaba en la embajada española en Caracas, hubieran ocurrido en esa embajada prácticas mafiosas para intimidarlo. A las graves revelaciones que ayer hizo el presidente electo de Venezuela y que para ningún demócrata le puede resultar ajeno.
Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela con el apoyo mayoritario de los venezolanos. Las actas están a disposición del mundo, las actas de la oposición, dado que el Gobierno se niega a revelarlas. Como también lo están las prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas y la evidencia de que algunas de esas prácticas mafiosas han tenido como escenario la Embajada española. Caben aquí algunas preguntas, ¿no? El embajador español, Ramón Santos, en Caracas, le dijo claramente a don Edmundo, usted puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera, o le dijo, es mejor que usted pida el asilo y se vaya a España. Yo no sé la respuesta. Luego, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez se presentaron inopinadamente en la embajada española, tocaron el timbre y dijeron, venimos a hablar con Edmundo sin que este último lo supiera, o fueron a la embajada española porque Edmundo le había dicho al embajador Santos, quiero que vengan Jorge y Delcy Rodríguez, quiero conversar con ellos. Tampoco tengo la respuesta, pero yo intuyo que fueron porque Edmundo quería verlos. De no haber querido verlos, Edmundo le habría dicho al embajador Ramón Santos, no quiero verlos, que no entren, y no habrían entrado. Entonces, no creo que lo que hablaron Jorge y Delcy Rodríguez con don Edmundo González Urrutia fue algo de lo que sean responsables ni los del gobierno español, ni el propio embajador español en Caracas, el señor Ramón Santos, ¿no? Yo creo que el tenor de esas conversaciones que le pidieron los Rodríguez a González Urrutia, en qué se dio, en qué condescendió, qué firmó, bueno, eso es algo que yo creo que entre los tres negociaron sin una participación activa, creo yo, del gobierno socialista español, ¿no? En cualquier caso, el señor Feijóo dice que la diplomacia española no debe estar al servicio de una dictadura y lleva toda la razón. El gobierno español ha mentido. La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. Hoy, en Estrasburgo, la Unión Europea vuelve a elegir el camino correcto, que es el reconocimiento del presidente electo que ha ganado las elecciones en Venezuela, el señor Edmundo González. Lamentablemente, en mi país, España, ha llegado muy lejos y se debe de parar. Entonces, el señor Feijóo dice que lo que ocurrió ese sábado 7 de septiembre por la tarde en la Embajada Española en Caracas no debió ocurrir, porque el embajador español permitió que agentes representantes de la dictadura, los hermanos Rodríguez, sometieran a amenazas y a chantajes al presidente electo González Urrutia. Lo que nos devuelve a la pregunta, ¿debió entonces el embajador español decirles a los hermanos Rodríguez, ustedes no van a entrar en la embajada a pesar de que don Edmundo le pedía que entrasen, si en efecto se lo pidió? Si Edmundo le dijo, yo quiero hablar con ellos, que pasen, el embajador español no podía decirles a Jorge y Delcy Rodríguez, ustedes no van a pasar, Edmundo quiere verlos, pero yo no les permito que entren, ¿verdad? Lo diré con absoluta claridad y también con absoluta tristeza. De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano, y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva y perpetrada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Sí, pero esquiva el tema de fondo. Él no se está poniendo en los zapatos del embajador español Ramón Santos. Yo insisto, la coacción ocurrió, y obviamente ocurrió, porque Edmundo González Urrutia cedió, porque se asustó, porque en un momento de debilidad
pidió conversar con Jorge y Delcy Rodríguez. Por eso ocurre la coacción. Si Edmundo González Urrutia le hubiera dicho al embajador, yo no quiero ir a España, yo me quiero quedar acá indefinidamente y no quiero hablar con nadie del gobierno, yo no creo que se hubieran reunido y no habría ocurrido la consabida coacción, ¿verdad? La coacción ocurre por una debilidad del presidente electo que se quiere ir, porque está asustado, porque le han soplado al oído, mira, te van a matar o van a secuestrar a tu hija Mariana, está asustado. Y es comprensible que lo esté, ¿no? Es un hombre de 75 años y el miedo es un legítimo sentimiento humano. Está asustado, se quiebra y como se quiebra, avanzan los matones de la dictadura, como Jorge y Delcy Rodríguez. Feijóo pide el reemplazo del embajador español en Caracas. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. Por su parte, el canciller español, el señor Álvarez, muy refinado, dijo que el gobierno de España no negoció nada entre Jorge y Delcy Rodríguez y Edmundo González Urrutia, que ellos no fueron parte de esa negociación. El gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. No ha participado en la redacción, en la concepción, en la elaboración de ningún tipo de documento que se haya podido establecer entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. El gobierno de España no ha participado en ninguna negociación política. A ver, yo le creo, yo no creo que Álvarez o su embajador en Caracas, Santos, le dijeron a Edmundo, usted no se puede quedar en la embajada, usted se tiene que ir, o a usted le conviene irse, o nosotros queremos darle el asilo, no se quede porque van a entrar a las bravas a la embajada y lo van a arrestar. Yo no creo que hicieron eso, ¿no? Yo creo que lo recibieron en la embajada y luego esperaron a ver qué quería hacer don Edmundo. Ahora, si don Edmundo quería hablar con Jorge y Delcy, era difícil que el embajador español saboteara ese encuentro. Y nadie le ha solicitado al gobierno de España, ni nosotros lo hubiéramos aceptado, ninguna contrapartida política para que Edmundo González pueda estar felizmente y como era su voluntad, que yo mismo pude contrastar hablando telefónicamente con él cuando estaba en la residencia del embajador de España, estar hoy en España libre y solicitando su derecho de asilo, que por supuesto vamos a conceder. Lo que nos devuelve a la pregunta original, o sea, ¿Edmundo quiso reunirse en embajada con Jorge y Delcy Rodríguez? ¿O no? ¿O fue una reunión que se le impuso contra su voluntad? Esto lo tendría que responder el propio señor González Urrutia. Una pausa y regresamos con nuestro brillante analista financiero, Alejandro Cardona.